Gabriel, para charlar un poco al respecto. Valentín Maraga y Martín Silvera, te saludamos desde Radio ULAR. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Todo bien, por suerte, Gabriel. Primero que nada, vamos a hablar un poquitito sobre el contenido del libro que nos interesa un montón, pero para poner en contexto, primero es preguntarte cómo surge la idea de este libro, digo, cómo es la cocina y qué periodo abarca. Vos estás acreditado hace un tiempo en el Congreso, pero digo, te vas un poquitito más atrás también en algunas cuestiones y qué es lo que se va a encontrar el lector cuando abra este libro. Sí, yo estoy acreditado hace 10 años, pero como vos decís, para determinados personajes necesariamente tenés que ir para atrás. Para hacer un retrato de Miguel Pichetto, de Elisa Carrió, tenés que ir para la década de los 90, y eso hice. Pero sí tiene el foco más puesto en los últimos 10 años del Congreso. Y la cocina es que el año pasado, durante la cobertura del aborto, del debate por la legalización del aborto, mi trabajo cobró un poco más de visibilidad, y a partir de eso se comunicaron de la editorial Penguin Random House, con la sugerencia de que escribiera algo sobre el Congreso, sin todavía en ese momento un esquema bien definido, y fuimos charlando, conversando, y bueno, finalmente surgió la idea de hacer este libro. Gabriel, bueno, la verdad que es un tema bastante interesante porque cada tanto, si bien este es el año donde menos sesiones se han llevado a cabo en el Congreso desde 1983 y menos leyes también se han tratado, hay un trasfondo muy interesante. Lo primero que yo te quería preguntar es sobre algunos pormenores que a veces nosotros ignoramos y que yo lo he leído y lo he escuchado también, que vos contabas sobre algunas normas de etiqueta y de conducta que hay que tener adentro del Congreso, como por ejemplo, una vez se trató que los hombres lleven corbata, saco y corbata, traje. Sí, eso sobre todo en el Senado. El diputados es bastante más relajado, pero en el Senado todavía rige esa regla de comportamiento y de vestimenta. El comportamiento, que no se puede aplaudir en las sesiones, en las reuniones de comisión, tampoco se puede abuchear, no se permite tomar mate en el recinto, y particularmente en el Senado también hay que ir vestido de traje. Los hombres, ¿no? Tienen que ir vestidos de traje a las sesiones. Buena parte de estas reglas de conducta las impuso o las sostiene Miguel Pichetto, que es una suerte de emblema del Senado. Hace 18 años ya que está ininterrumpidamente, y te diría que hay un caso de mimetización entre dirigente e institución. Pichetto es el Senado, y el Senado también fue adquiriendo las características personales de Pichetto. Es por esto que, bueno, vos también señalabas y señala el libro, que Pichetto, a pesar de por ahí no estar tan alineadamente parecido al pensamiento en su momento de Néstor Kirchner, Néstor lo usó y lo mantuvo durante toda la gestión, tanto él como su esposa, como presidente de y jefe de su bancada, ¿no? Sí, porque es un tipo que conoce muy bien el funcionamiento legislativo, es muy estudioso, es muy preparado, muy dedicado, sabe lo que es construir una mayoría, cómo alcanzar un quórum, cómo negociar una ley, y desde el kirchnerismo lo que valoraron mucho fue su eficacia, y en función de eso es que decidieron tenerlo como jefe de bloque, pese a que había cuestiones de ideología en las que estaban en veredas opuestas. Gabriel, hablabas ahí de que, bueno, los senadores deben vestir a veces de una forma un poco más rigurosa que los diputados. ¿Cuál es la delgada línea que separa a un diputado de un senador en cuanto a la importancia? ¿Quién es más importante? Bueno, en lo formal deberían ser igualmente importantes. La realidad es que un senador es más importante. Si lo mirás de lo que es el peso específico que tiene cada uno, teniendo en cuenta la cantidad de integrantes que tiene el Senado como cuerpo y la Cámara de Diputados, el voto de un senador es matemáticamente más importante que el de un diputado, que en el Senado hay 72 bancas y en diputados 257. Pero además tenés, por ejemplo, que los senadores tienen mucho más dinero, 4 veces más dinero que un diputado, para pagar los sueldos de asesores todos los meses. Un diputado tiene alrededor de 250.000 pesos y un senador casi 1.000.000 de pesos. Y después cuestiones como, por ejemplo, que como los senadores tienen a su cargo la aprobación de los pliegos de ascenso de los diplomáticos y de los jueces, eso hace que tengan un poder y que una influencia mayor. El tema de los diplomáticos es que cuando un senador viaja
a un país del exterior, el diplomático, el representante de Argentina en ese país, siempre lo reciben muy bien, lo van a buscar en el aeropuerto, los tratan de manera excelente porque saben que dependen de esos senadores para lograr después un ascenso en su carrera diplomática. Gabriel, yo quería preguntarte en particular, ¿cómo es el funcionamiento sobre la elección de los despachos? Entiendo que hay como una cuestión de enfrentamientos políticos interesantes y ha sucedido lo último que ha sucedido con el despacho de Máximo Kirchner, también tuvo como una anécdota interesante, ¿no? ¿Está contada en el libro? Sí, está contado, eso es de enero del 2016. Uh-huh. Cuando acababa de ganar Cambiemos a nivel nacional y pasaba a controlar las dos cámaras, el diputado y el Senado, y hay habitualmente o históricamente una división ahí en el Palacio, en la Cámara de Diputados, que indica que el segundo piso es del radicalismo, en el primer piso está el presidente de la Cámara y el tercer piso es del peronismo. Uh-huh. Cambiemos intentó poner digamos, en tela de juicio esa división histórica e intentó ir por algunos despachos del tercer piso. Y consideraba en ese momento Emilio Monzó que para gobernar la Cámara necesitaba también dar esa disputa territorial. Claro. Y es por eso que, aprovechando que el despacho de Máximo estaba siendo refaccionado, le cambiaron la cerradura y tomaron ese despacho. Y después, cuando la Cámpora, que era la que estaba guardando el despacho para Máximo, que todavía no había desembarcado en Buenos Aires, se dio cuenta de lo que estaba pasando, fueron y tomaron a su vez el despacho nuevamente, y ahí sí se quedaron 2 meses a dormir en el despacho, se iban turnando las distintas noches los diputados de la Cámpora, para evitar que la presidencia de la Cámara, en cabeza de Emilio Monzó, recuperara ese despacho. Fue una disputa territorial que, como les decía, duró 2 meses, con un gran simbolismo político, porque lo que estaba en juego ahí era un poco quién gobernaba la Cámara de Diputados después del triunfo a nivel nacional de Cambiemos. Claro, ahí digo, es como raro, porque si te pones a pensarlo 2 segundos, a ver, todos los diputados es un voto una persona, pero ese voto no vale lo mismo. Y lo mismo sucede con los despachos, digo, también hay despachos mucho lo de más los chicos despachos, que otros. lo de los cargos en comisiones, claro. Porque en la Cámara de Diputados, cuando vos sos presidente de una comisión, recibís 3 contratos más. Si sos vicepresidente, tenés 2 contratos más. Eso es gente para poder ubicar, gente de tu equipo. Entonces, si vos no tenés ninguna presidencia de comisión y tenés un despacho mal ubicado, bueno, no sos un diputado que valga lo mismo de lo que vale un presidente de una comisión importante, que además tiene despacho en el Palacio. ¿Y cómo hiciste, Gabriel, para seleccionar este tipo de anécdotas? Porque, digo, deben haber sucedido un montón en estos 10 años, más allá de que en este último tiempo, o en este último año no sesionó mucho, pero digo, en tanto tiempo hubo como muchas cosas. Bueno, está lo de Rivas también, lo de cagarlo a trompadas, y, ese tipo de cosas que me imagino que también las contás, pero seguramente dejaste algunas afuera, o cómo fue esa selección. No, la verdad es que, como hacen ustedes en el programa, digo, hay una reunión de producción en la que seguramente van tirando ideas y después queda lo mejor. Claro. Así que el libro tiene la misma lógica. Si dejé algo afuera era porque consideraba que lo que puse estaba más interesante que lo que dejé afuera. Así que no hay una fantasía con eso. Todo lo que está en el libro es lo que yo consideré que era más interesante para los lectores. Tengo entendido, Gabriel, que hay entrevistas ahí también. Hay retratos más que entrevistas, ¿no? No hay ninguna entrevista con formato pregunta y respuesta, pero en los retratos de Miguel Pichetto, Elisa Carrió, que cada uno de ellos tiene un capítulo, hay algunos diálogos con los protagonistas. ¿Entrevistaste a Elisa Carrió? Sabes que no, Carrió fue la única que no pude hablar cara a cara, hablé con todo su equipo, con sus colaboradores, con gente que ha trabajado con ella en el pasado, pero de todos los protagonistas que tiene el libro, Carrió fue la única con la que no accedió ella a entrevistarse conmigo. Gabriel, bueno, sabes, y fue de público conocimiento el caso del asesinato del diputado por La Rioja, precisamente Mario Olivares, y una situación que no hacía, digamos, a su actividad, Héctor Olivares, perdón, a su actividad parlamentaria. Y recuerdo haber escuchado por ahí al ex diputado Lorenzo Pepe, que dijo, qué raro que esta gente no ande armada, como dando por sentado que los diputados y senadores en una época andaban. ¿Hoy manejan armas de fuego por ley, digamos?
No, pero en la época de Lorenzo Pepe sí pasaba, en los 80 y te diría hasta finales de los 80, a los diputados y senadores les ofrecían el permiso para portar armas e incluso a veces les ofrecían un arma. Esto en los primeros años del regreso a la democracia. Hoy en día eso ya no existe y si algún diputado tiene permiso para portar arma, bueno, es una decisión personal pero que no tiene que ver con la institución. Gabriel, desde tu experiencia y los años que llevas ahí, ¿fue la noche de la 125 la más difícil del Congreso en el último tiempo? Les diría que sí, porque el debate por la legalización del aborto también fue un debate muy caliente, pero la de la 125 tenía la particularidad que estaba en juego la fortaleza e incluso la estabilidad del Poder Ejecutivo en ese momento. Ajá. Era una batalla a todo o nada, y cuando un Ejecutivo da una batalla a todo o nada, bueno, puede quedarse con nada, que fue lo que pasó esa noche. Así que como por la densidad política que tenía ese proyecto de ley y esa situación, fue una de las noches más calientes que tuvo la Cámara de Diputados y el ¿Tuvo, Senado. tuvo Gabriel alguna repercusión, me imagino que positiva seguramente, porque de hecho las tiene, pero negativa, digo, hay alguien, no digo diputado o diputada concretamente, sino trabajadores por ahí que laburan con ellos y demás, que no hayan recibido bien el libro, lo que se cuenta por ahí? No, por ahora no, y Por menos ahora. de parte de los trabajadores del Congreso que valoran que por primera vez se hable de lo que hacen, ¿no? Ajá, De, bien. de ese trabajo burocrático y silencioso que muchas veces no es valorado. Gabriel, en cuanto a eso, a tu labor y a ser acreditado, te tuviste que, digamos, someterte a algún tipo de pruebas antes de eso? Porque tengo entendido que no cualquier periodista entra al Congreso con una acreditación. No, la verdad que no hay una prueba, simplemente tenés que ir aprendiendo el oficio y tenés que ir aprendiendo el reglamento de la Cámara de Diputados, del Senado, como para que te abran las puertas. Para entrar no hay un requisito, no hay como una suerte de filtro de ingreso, Sí. pero la verdad es que si vos no tenés conocimiento de las cuestiones básicas de la actividad legislativa, no te respetan y entonces quizás que podés estar llamando todos los días a diputados y senadores y no tener suerte y que no te atiendan. Estamos hablando con Gabriel Sued, ya bueno, terminando la nota que le estamos haciendo con respecto a su libro Los secretos del Congreso, que ya está a la venta en las librerías. También, Gabriel, quería preguntarte en particular esto, ya para ir también cerrando. eh, ¿Tenés alguna parte favorita del libro? ¿Tenés una anécdota favorita que nos puedas compartir? Bueno, les cuento una, hay varias, pero ahora se me viene a la mente una, que es cuando se estaba tratando la ley de matrimonio igualitario. Ajá. En ese momento ya se había aprobado en la Cámara de Diputados y pasó al Senado. Néstor Kirchner había impulsado el tratamiento en diputados y tenía alguna duda sobre cuál iba a ser la actitud de Miguel Pichetto como presidente del bloque del Senado. Si bien Pichetto era del oficialismo y el gobierno estaba impulsando esa ley, Kirchner tenía dudas sobre la actitud de Pichetto porque, claro, es un hombre siempre de posturas más conservadoras. Entonces lo mandó al Cuervo Larroque, ya secretario general de la Cámpora, a tantear, a sondear cuál iba a ser la posición de Pichetto en el debate del matrimonio igualitario. Recordemos que en ese momento había una postura muy férrea en la Iglesia para que Sí. ese proyecto no se convirtiera en ley. Entonces, cuando llegó el Cuervo Larroque al despacho de Miguel Pichetto y empezó a hablar primero de otra cosa, hizo algún rodeo y finalmente sacó el tema, Pichetto se dio cuenta enseguida de cómo venía la mano, quién lo había mandado, para qué. Entonces, para hacerla corta, le dijo, mira, decile al horrible, así le decía Pichetto en confianza a Néstor Kirchner, decile al horrible que se quede tranquilo, que si hay algo de lo que estoy más lejos que de los putos, es de los curas. Como una señal para decirle que quede tranquilo, que yo ya sé para qué lado voy a votar, que se quede tranquilo él también. No iba a pasar Este, nada. Es muy buena. Gabriel, bueno, brevemente, ¿cómo imaginás? Mañana hay sesión, finalmente se aprobó esto. sí, va a haber sesión mañana con emergencia alimentaria. Me disculpan muchachos que yo ahora a las 11 tengo que entrar a un programa al aire, ahora me tengo que microfonear. Pero Eh,
ve Pero tranquilo nada, y te agradecemos mucho por el tiempo y por la hora sobre todo. Un abrazo grande, Gabriel, gracias. bueno, abrazo, gracias por la nota. Que Abrazo, siga Gabriel. bien. Ahí Gabriel pasaba Sued. Gabriel Sued, bueno, ya mañana vamos